Hola, soy Jorge. Espero ayudar un poquito con la desinformación que hay sobre la inteligencia artificial. Y aunque nosotros le llamamos inteligencia artificial, no tiene inteligencia por sí misma. Son, por decirlo de alguna forma, modelos o programas creados por personas que responden a ciertos parámetros según hayan sido desarrollados o según hayan sido entrenados. Oye, despacio, cerebrito. Es decir, que no piensan por sí mismos, no crean por sí mismos y no imaginan cosas. What is my purpose? Es decir, las inteligencias artificiales no se levantan una mañana y dicen, hoy voy a escribir una historia sobre una niña que se fue al bosque y se topó con un lobo feroz. Una persona, un ser humano, tiene que haberla entrenado. Una persona es la que le dice, hola, hazme una historia de una niña que entra al bosque y se topa con un lobo, etcétera, etcétera. Entonces ella responde según los parámetros con la que haya sido creada. Analiza un montón de posibilidades y escoge uno de esos caminos, y ese es el que nos muestra en la pantalla. Pero porque fue entrenada, por decirlo de alguna forma, para eso. Para responder. Érase una vez, y entonces ella dice, ok, érase una vez, tal y tal cosa, érase una vez, tal y tal otra, érase una vez, etcétera, etcétera. Por sí sola, las inteligencias artificiales, cualesquiera que sea, no dicen, ¿y qué tal si hacemos, no sé, un cuento para niños? ¿Qué tal si buscamos la cura contra el cáncer? Qué chido sería hacer un cuadro donde aparezca un caballo y al fondo unos delfines. Siempre va a haber una persona que es la que le dice a la inteligencia artificial qué es lo que necesita que haga, y ella lo ejecuta. Porque es una herramienta. Porque por sí sola, ella no piensa. Por ejemplo, una cocina no decide hacer huevos y jamón para el desayuno. El televisor no se enciende y dice, voy a poner los Picapiedra. O los Simpson. O por ejemplo, Excel no dice, voy a calcular la tasa pasiva de la inmigración libanesa en el siglo XXIII y voy a corroborar esos datos con lo que está sucediendo ahorita en Latinoamérica. Cálmese, doctor. Siempre hay una persona. Entonces, no caigan en ese clickbait de que una inteligencia artificial hizo tal cosa. Lo hizo como herramienta. Una inteligencia artificial se imaginó la película de Star Wars en el estilo de Wes Anderson. Una inteligencia artificial no piensa eso, porque no piensan, ella ejecuta. Hay una persona muy creativa y muy capaz que le cargó los parámetros a la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial, como herramienta que es, pues dio ese resultado, porque una persona lo hizo. No es como que va a cobrar conciencia. Es un poco complejo imaginar al día de hoy que ella vaya a tomar conciencia y vaya a decir, voy a dominar el mundo. Voy a escribir la canción más bonita del mundo. Aclarado este punto, resulta que una inteligencia artificial me hizo, pues entonces yo hice un ejercicio con ChatGPT. ChatGPT es un prototipo de inteligencia artificial creada por OpenAI en el 2022, y es un modelo que está creado para responder a los parámetros o a las preguntas que uno le demande. ¡Mírame! ¡Habla con respeto! ¡Deja en paz las manos! Ha sido entrenado con un montón de información. Lo interesante de ChatGPT es todas las cosas que no puede desarrollar. Seguramente cuando estén viendo este video ya va a hacer un montón de cosas más. Pero yo lo usé para que me desarrollara una historia. Pero no me la desarrolló desde cero como yo me la imaginaba, sino que utilizándolo como herramienta fuimos trabajando en una historia poco a poco. Y luego lo que yo hice fue darle un formato final con todos los detalles que me iba a contar.
para ir contando esta historia o para contarles más o menos cómo yo he aprendido a usar ChatGPT en cursos, en videos, etcétera, etcétera, es que cuando uno empieza un chat con ChatGPT, pues ella va aprendiendo de esa conversación, de ese hilo que se va creando. Entonces, por ejemplo, el tema que yo quería era la historia de los 3 cerditos, que es un modelo de cuento como fácil de seguir, pero que el lobo, en vez de comerse a los cerditos, que el lobo fuera un vendedor de tarjetas de crédito. Entonces empecé por ahí. Buenos días, ChatGPT. ¿Conoces la historia de los 3 cerditos? Y ChatGPT contesta: sí, conozco la historia de los 3 cerditos. Esto para ponerla como en medio contexto de lo que vamos a ir haciendo. Ya van a ver por qué. Entonces yo le digo, o le escribo. No le digo, le escribo: hazme la historia de los 3 cerditos, pero que el lobo sea un vendedor de tarjetas de crédito. Entonces él me desarrolla la historia de los 3 cerditos tal cual, pero el lobo es un vendedor de tarjetas de crédito. Ahora yo leo la historia y digo, ok, en base a esa historia, la que acabamos de crear en ese mismo hilo de ChatGPT, en base a esa historia, haz que el lobo tenga un diálogo muy convincente y ponme los diálogos del lobo para convencer a los cerditos de comprarle sus tarjetas. Entonces él lee o él entiende que de la historia anterior va a desarrollar la siguiente respuesta con los parámetros que yo le acabo de cargar con un lobo más convincente. Entonces se lo hace. Para no cansarlos con el cuento, empecé con ChatGPT, con la herramienta de ChatGPT, a hacer esa historia de los 3 cerditos, donde el lobo era un vendedor de tarjetas de crédito muy insistente. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si yo no he construido anteriormente esa historia, si en el chat que estamos trabajando con ChatGPT yo no le he construido esa historia, él no sabe de lo que le estoy hablando. No puede, o es más difícil llegar a un resultado interesante diciéndole desde la primera línea de texto: oye, cuéntame una historia de los 3 cerditos donde y donde tal cosa y tal cosa y tal cosa. Hay que irlo trabajando, que para tener mejores resultados, como todo en la vida, hay que irlo trabajando. Recapitulando, lo que les quiero contar es que ChatGPT es una herramienta súper útil para un montón de cosas. Yo lo usé para una boludez, pero estoy aprendiendo. Pero el sistema que yo estoy utilizando es ese. Le pregunto si sabe la historia de los 3 cerditos, me dice que sí, le digo que me escriba una historia de los 3 cerditos, la vamos desarrollando, le meto lo del auditor y al final le digo que me haga la historia como si fuera el vendedor el dueño de la ferretería, el dueño del depósito de materiales de construcción del pueblo. Entonces, para poder hacer eso, él tiene que agarrar toda esa información que ha venido trabajando y desarrollarla según sus parámetros desde el punto de vista de este nuevo personaje que yo estoy incluyendo. Pero si yo no tengo esa construcción anterior, es muy difícil que él le llegue. ¿Perdón? Súper aburrido, pero a mí me parece genial. A mí me parece como un compa muy inteligente con el que uno puede empezar a pelotear loqueras o cosas aburridas. También le puede pedir que le haga un plan de dieta o le puede pedir que le haga una rutina de ejercicios. Pero a mí me parece más interesante ponerlo a crear historias o a encontrarse historias o a empezar a pelotear cosas ficticias que uno después puede ir amarrando mejor. Puede ir como diciendo, ok, esto me gustó, esto no me gustó, voy a agarrar esto de aquí, voy a agarrar esto de aquí. Y les cuento que estoy haciendo este ejercicio porque lo que quiero hacer es, lo que estoy planeando es hacer un proyecto que se llame Historias de la IA, que va a ser un podcast, un audio podcast narrado por mí, donde el chiste es que voy a empezar a desarrollar las historias junto con ChatGPT. Y ya, chan chan. Eso fue todo por hoy. No sé, los insto a que aprendan o a que conozcan la inteligencia artificial, porque es una herramienta increíble. O sea, ChatGPT es una, pero han salido un montón. Firefly está, Midjourney está, DaVinci, bla bla bla. DaVinci. Chi c'è dietro a questo volto? Leonardo. Va a salir una que se llame DaVinci. Y ya. Chao.